Muy bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Ya me conocen, soy su profe Cristian Mendoza y vamos a desarrollar en esta ocasión, como tú ves en pantallita, la asignatura de Historia Universal y esta clase está dirigida para los jovencitos de pre. Y miren, el título está tal y como está en el libro. ¿Cuál es el tema? La rebelión protestante. Así está en el módulo. ¿Ya? Pero vamos a tratar, obviamente, pues, de la Iglesia Católica, su peor momento. Así que tratamos o comenzamos con nuestra clase del día de hoy, ¿ya? A ver. Muy bien, chicos. En el libro, ¿cómo se encuentra? Nada menos que la protesta de los, o la rebelión de los protestantes. Es decir, de acá cambio de colorcito, vamos a hablar, chicos, hoy en día, así se encuentra en los libros, como la reforma religiosa. Vamos a tratar los temas, Miren, está uno, la reforma religiosa. Y acá, chicos, miren, lo llaman la reforma católica. Reforma católica. Ahí está. Así que ese es el tema que vamos a tratar, ¿ya? Está, pero como las rebeliones protestantes, ¿no? Rebeliones protestantes. Muy bien. A ver, chicos, para que tengas una idea, vamos a hacer acá, chicos, uno de los peores capítulos de la iglesia. Es decir, es acá donde la iglesia católica prácticamente se va a fragmentar. Resulta, miren acá explico rapidito, resulta que en la Europa de esos siglos, estamos en el siglo XV, siglo XV, siglo XVI. Europa, Europa era casi los católicos o los cristianos eran representados por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue una institución muy poderosa. ¿Mm? Como digo, la iglesia, casi todos los cristianos eran representados por la Iglesia Católica. Pero vamos a ver en este capítulo cómo el mundo católico empieza a fragmentarse, empieza a dividirse y la iglesia empieza nada menos que a aparecer un grupo llamado los protestantes. ¿Ya? Es decir, es un movimiento contra la misma Iglesia Católica promovido por algunos mismos miembros de la Iglesia. Pues se llama reforma. ¿Qué reforma? Cambio. Cambio en la religión. ¿Ya? Muy bien, entonces comencemos con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué voy a tratar acá? La definición. Profe, la definición. ¿Ya? ¿Qué viene a ser nada menos que la reforma religiosa? Miren acá, miren lo que voy a poner. Fue un movimiento, ahora vamos a poner todo mayúscula, a ver qué tal nos sale, ¿ya? Fue un movimiento, miren, anti, ¿qué es, jovencitos? Contra. Fue un movimiento anticlerical. Acuérdate que cuando hablamos del clero, estamos hablando de los miembros de la Iglesia Católica. Se fue un movimiento anti contra los miembros de la Iglesia Católica. Anticlerical y miren a antipapal. Cuestionaron la autoridad del Papa. ¿Correcto? Es decir, fue un movimiento para destruir algunos componentes, elementos de la misma Iglesia Católica. ¿Te das cuenta? ¿Ve? ¿Qué más podemos señalar? ¿No? Ponemos acá, esta reforma religiosa buscó reestructurar, porque estaba mal la iglesia, pues chicos, ¿no? Buscaba reestructurar nada menos que la economía, ¿no? La economía e ideología. Vamos a ver cómo acá cambia la iglesia católica. E ideología de la iglesia.
la iglesia no estaba haciendo bien las cosas. Habían problemas dentro de la iglesia católica. ¿Correcto? ¿Ya? Y por último, una última idea, es nada menos que es la ruptura, la reforma, ¿no? Es la ruptura, ¿no? ¿De qué, chicos? Es la ruptura de la unidad cristiana en Occidente. Acá, vamos a escribir bonito. De la unidad cristiana en Occidente, ¿no? Punto. Ahí está. ¿Sí? Es decir, acá el objetivo ¿cuál era? Irse contra la Iglesia Católica. Profe, y tú dirás, ¿por qué querían irse contra la Iglesia Católica? ¿Cuáles fueron las causas, los motivos por lo cual cuestionaron a la Iglesia Católica? ¿Por qué querían fragmentar a la Iglesia Católica? Muy bien. Uno de ellos es nada menos que la simonía, la corrupción, la inmoralidad, nada menos que de la Iglesia Católica. Vamos a hablar, ¿no? Profe, ¿cayó en inmoralidad? Sí. Vamos acá. Entre una de sus causas estamos acá, ¿no? Uno, la simonía. Esto explicar la simonía. La simonía, la corrupción e inmoralidad. ¿De quién? Del clero. ¿Correcto? La Iglesia Católica había llegado nada menos que a negociar algunos puestos. Porque acuérdate que en el clero, miren acá pongo una, ¿cierto? Habían los del alto clero y los del bajo clero. Habían cargos en la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica empezó a negociar, hubo corrupción, simonía, empezó a venderse algunos objetos de la Iglesia como si fuesen sagrados. ¿Ah? La inmoralidad que había llegado al clero, porque el clero contradecía sus principios, el amor a prójimo, ¿no? Entonces, ya la Iglesia Católica estaba cayendo nada menos que en este tipo de actos. ¿Ya correcto? Muy bien, entonces, ¿no? Los mismos miembros de la Iglesia Católica estaban cayendo en estos errores, pues, ¿no? ¿Ah? Vamos acá. Otro, nada menos que, vamos acá, ¿no? La burguesía, ¿se acuerdan que ya empieza a surgir esta clase social? La burguesía, ¿no? Señala a la Iglesia Católica, ¿no? La burguesía veía a la Iglesia, al clero, ¿no? Como un obstáculo. Como un obstáculo. Porque la burguesía ya quería nada menos que llegar al poder, tomar el poder. Y se había dado cuenta que la Iglesia Católica tenía demasiado poder dentro de las esferas de la realeza. Porque acuérdate que para ser reconocido como rey oficial había que ser coronado por el Papa, para ser reconocido por la Iglesia. Así que la Iglesia Católica tenía demasiado poder en ese entonces, ¿no? Hasta incluso existía la tesis que el Papa se encontraba en una posición superior, nada menos que de los reyes. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Qué más? La contradicción, las diferencias. ¿La contradicción entre quiénes? Entre el lujo de la iglesia, mientras vivían plácidamente, ¿no? Y
encontramos nada menos que la miseria del pueblo. Se dan cuenta, hay una enorme contradicción, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Uy, esto de acá. Ya había un grupo que estaban criticando, ¿no? La crítica, ¿no? La crítica de los humanistas. ¿Correcto? ¿Qué buscaban los humanistas? Dejar el teocentrismo, dejar a Dios, y que ahora el objeto de estudio era nada menos que el hombre, porque el humanismo cuestionó algunas conductas de la iglesia, algunas enseñanzas de la iglesia, ¿ah? De la misma Biblia, porque los únicos que podían interpretar la Biblia eran los del clero. Y chicos, acá voy a poner acá. ¿Cuál fue la detonante? Miren, voy a estar poniendo con otro color, ¿ah? La detonante fue nada menos que ¿quién? Nada menos que, está con otro color, la venta de indulgencias. El negociado de las ventas de las indulgencias. ¿Ah? Como estamos en el siglo XVI, era una sociedad muy conservadora, ¿cierto? ¿Y qué promovía? Que los pecadores, que los hombres que pecaban, iban a irse nada menos que al infierno. Y nadie quería irse pues al infierno, estar con Satanás, con Lucifer, ¿no? Entonces, oye, ¿qué dijo la Iglesia Católica? Muy bien, señores, vamos a buscar la salvación divina de sus almas. ¿Eh? La Iglesia Católica se dirigía, hombres, ustedes que son nobles, tienen privilegios, tienen tierras. Ustedes, hombres pecadores, ¿no? Oigan, denos una donación, ¿no? Y ustedes van a comprar una indulgencia. ¿No? Vamos a ver, vamos a hacer nada menos que compren ustedes su perdón divino. Y nosotros nos encargaremos de hablar con Jesús, de intermediar con ustedes por Jesús, para que vayan de frente al paraíso, para que ya no vayan al purgatorio, para que no rindan cuentas. En otras palabras, era su pase directo al paraíso, ¿no? Y la gente en ese momento, ¿no? Los que tenían estatus, empezaron a comprar las indulgencias. ¿Qué era la indulgencia? Era nada menos que, era comprar, ¿no? A través de una unidad monetaria, nada menos que el perdón divino. Tu alma iba a ser perdonada, tu salvación divina. Y la iglesia, a través de la venta de indulgencias, empezó a tener grandes ingresos. Y miren, ahí podemos ver en imágenes, ¿no? Cómo a través de unas pinturas, imágenes, se daba la venta de indulgencias, ¿no? El perdón divino. Por esas razones la Iglesia Católica había caído a esos niveles de corrupción, de inmoralidad, de negocio, ¿no? De algunos títulos dentro de la Iglesia. Ah, muy bien. Y bueno, pasamos acá, punto 3. Acá pongo, ya está, 1, definición, y hasta 2, causas. Allá, 3 acá. Vamos a ver el proceso. Y es acá donde aparece la figura de los protestantes. ¿Por qué los llamaron así? Vamos. Muy bien, entonces la Iglesia Católica había caído pues en estos actos. Y vamos a ver a los protestantes. Vamos a ver nada menos que la reforma, ¿no? Uno acá, el luteranismo. Luteranismo. ¿Ah? Luego tenemos acá el calvinismo. ¿Ah? Luego tenemos acá el anglicanismo. Entre los principales. ¿Correcto? Lo llaman luteranismo porque el que promovió esto, ¿quién fue? Nada menos que llamado Martín Lutero. Como tú puedes ver en imágenes, él es Martín Lutero. ¿Correcto? ¿Dónde se inicia esta reforma? Nada menos que en Alemania. Acá.
Alemania. En Alemania, sí. Vamos acá. Resulta que Martín Lutero, chicos, era un monje de la misma Iglesia Católica, ¿correcto? O sea, un mismo miembro de la Iglesia Católica. Y Martín Lutero, cansado del engaño, la corrupción que realizaba la Iglesia Católica, ¿correcto? Martín Lutero, cansado de esto, en el año 1517, este monje Martín Lutero publicó nada menos que la famosa tesis, las 95 tesis contra la venta de indulgencias, así lo llamó. Las 95 tesis contra la venta de indulgencias. Miren, ahí está, ¿no? Las 95 tesis contra la venta de indulgencias. Y en esa tesis, Martín Lutero, en la misma catedral de Wittenberg, de la Universidad de Wittenberg, Martín Lutero publica, ¿no? Es decir, oigan, ¿no? ¿Cómo ustedes están comprando esas indulgencias? Ese es un robo, esa es una mentira. Y Martín Lutero expone, ¿no? Critica a su propia iglesia. ¿Y la iglesia se quedó con los brazos cruzados? No. El Papa León III dijo, oye, ¿no? Oye, Martín Lutero, ¿qué estás haciendo? ¿No? Entonces le llaman la atención a Martín Lutero. Oye, Martín, ¿cómo vas a ir contra nosotros mismos? Pero Martín Lutero, pues, estaba cansado de eso, ¿no? Es la primera manifestación de desacuerdo contra la venta de indulgencias, ¿no? Y pues criticaba pues a estos pecadores que pensaban que a cambio de su donación y su dinero iban a tener nada menos que la salvación, ¿ya? Así que, bueno, Martín Lutero, al esto, ¿no? Es nada menos que es excomulgado, es nada menos que retirado de la Iglesia Católica, de la comunidad. Entonces, ponemos acá, Martín Lutero es excomulgado, ¿no? Martín Lutero es excomulgado, es decir, retirado de la misma Iglesia Católica y perseguido, nada menos que a Martín Lutero, ¿no? Lo persiguen a Martín Lutero y Martín Lutero huye, nada menos. ¿Y dónde va a encontrar refugio Martín Lutero? En Alemania. Algunos príncipes de Alemania empezaron nada menos que a cobijar nada menos que a Martín Lutero. Lograron salvar a Martín Lutero. Y el príncipe Federico de Sajonia, de Alemania, logra nada menos que darle refugio. ¿Mm? Y Martín Lutero seguía nada menos que su difusión. Así que la Iglesia Católica empezó a tener adeptos Martín Lutero. Y se dio la famosa dieta, así se llama este documento, la dieta de Spira. ¿Y qué plantea esta dieta de Spira? ¿No? Conclusión, se tolerar al luteranismo. Es decir, vamos a tolerar las ideas de Martín Lutero. ¿Correcto? ¿Ve? Y los luteranos promueven una protesta, no pues se llaman los protestantes, porque Martín Lutero protesta nada menos que contra la Iglesia Católica, ¿no? Y bueno, pues Martín Lutero era constantemente perseguido, ¿no? Pero protegido en Alemania, ¿no? Muy bien. ¿Y cuáles son los planteamientos de Martín Lutero? ¿Qué es lo que señala Martín Lutero? Ponemos acá planteamientos. Muy bien. Entre unos, Martín Lutero rechaza, miren, uno, rechaza la autoridad papal. Vamos a poner ya. Rechaza la autoridad papal. Es decir, que Martín Lutero niega la autoridad del Papa. Dijo, el Papa no tiene moral para poder dirigir la Iglesia Católica. Niego, desconozco al Papa como autoridad. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Uno eso. ¿Ah?
¿Qué más? Miren, Martín Lutero promueve nada menos que la libre interpretación de la Biblia, ¿no? Es decir que Martín Lutero ponemos acá la libre interpretación de la Biblia. Interpretación. ¿De qué, chicos? Nada menos que de la Biblia. Y Martín Lutero traduce la Biblia nada menos que a su idioma natal, que era el alemán, ¿correcto? Porque las misas se oficializaban o se daban en latín. Dijo, no, hay que promover las misas en el idioma original. Español, en Italia, italiano, en Alemania, en germán. ¿Se dan cuenta? ¿No? Martín Lutero dice, no, oigan, solamente se aceptan 2 sacramentos. Solamente 2, sí. La Iglesia Católica, ¿cuántos sacramentos son? 7. Y Martín dijo, no, solamente 2 sacramentos. ¿Cuál? El bautizo y la primera comunión, es decir, la Eucaristía. Nada más, los demás no. Nada que mi confirmación, matrimonio religioso, no. ¿Se dan cuenta? ¿No? Y Martín dijo, oye, ¿ustedes creen eso de las indulgencias? Es falso. Dice, no, oye, la fe, único medio de salvación. Único medio de salvación. Mentira, estás comprando tu indulgencia, pecador. Lo que debes cambiar es tu fe. ¿Te das cuenta? Martín Lutero, ponemos acá, rechazó, cuestionó. Miren, voy a poner acá 2 puntos. 1, la confesión. ¿Por qué te vas a confesar con un hombre común y corriente? No, Martín Lutero rechaza la confesión. Rechaza nada menos que el culto a los santos, a las vírgenes, a las imágenes. Por eso ustedes han visto, los de alguna iglesia cuestionan, ¿no? Oye, ¿qué santos, qué vírgenes? A la procesión, a las imágenes, no, está mal eso. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Y esto es muy importante. Y el celibato, miren, ¿eh? El celibato, profe, sí. Rechaza, no podemos cumplir el celibato. ¿Y qué es el celibato? Que, miren, cuando alguien quería pertenecer a la Iglesia Católica, tenía que cumplir el celibato. Es decir, ya no mantener, ¿no? Si es que mantuvo, o si nunca mantuvo, seguir esa línea de no mantener relaciones sexuales. Y Martín dijo, no, rechazo, cuestiono. No, pero Martín, no, señores, rechazo el celibato. Por eso ustedes han visto de algunas iglesias protestantes, los pastores tienen su familia. Luego Martín Lutero va a tener también su familia, va a tener sus hijos, Martín Lutero. ¿No? Ahí está, eso es en los protestantes. Acá tenemos el origen de cristianos evangélicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, etcétera, etcétera. Muy bien. Luego tenemos el calvinismo. ¿Por quién? Por un tal Juan Calvino. Ahí está. Como tú estás viendo en imágenes. Juan Calvino. Él, ¿no? Listo. Muy bien. Y él lo llamaban calvinistas porque él inicia su predica, por llamarlo así, en Suiza. ¿Correcto? En Suiza. ¿Ya? Pero él era francesa. O sea, en Suiza a los seguidores de Juan Calvino lo llamaban calvinistas. Pero miren, te estoy diciendo, luego no me digas que no. En Francia, a los seguidores de Juan Calvino le llamaban hugonotes. ¿Ya? Hugo, mire ahí. Hugonotes. ¿Correcto? Ya. En Francia. ¿Correcto? Muy bien. Abogado de Martín Lutero, defendió Martín Lutero, francés él, ¿correcto?
también perseguido Juan Calvino, pero recibió apoyo ¿de quiénes? Nada menos que de la burguesía suiza, ¿no? Pues años, ¿no? De la burguesía suiza. A este Juan Calvino lo llaman el famoso Papa Negro, a Juan Calvino, por lo que va a imponer, ¿no? Ahorita vamos a hablar de que impuso Juan Calvino. ¿Mm? Él publicó un libro, ¿no? Donde cuestiona a la Iglesia Católica, se llama La institución de la religión cristiana. Publicó. No menos que la institución de la religión cristiana, ¿no? La institución de la religión cristiana. ¿Correcto? Él plantea, ¿por qué le llaman el Papa Negro? Porque pone una doctrina más rigurosa y más radical que la luterana. Es la profecía. ¿Ah? Y él, entre sus planteamientos vamos acá, propone, ¿no? Entre los planteamientos de Martín Lutero. ¿Qué es lo que propone? Uno, la predestinación. Es decir, Dios ya destinó quiénes se salvan y quiénes serán condenados. Él habla de la predestinación. Dios ya te ha juzgado por tus actos, ¿no? Ya tú te vas a ir al infierno, ¿no? Mentira es, ¿no? Que las indulgencias, nada. Dios sabe quiénes ya se van a salvar, quiénes serán condenados. ¿Mm? ¿Se dan cuenta? ¿Eh? Él también promueve nada menos que dos sacramentos, el bautizo y nada menos que la Eucaristía. Y miren, este Juan Calvino, ¿por qué es más riguroso, más radical? Porque él se opone, miren, así está, se opone a los placeres mundanos. Es decir, uno, ¿a qué se prohíbe las fiestas? Señores, las fiestas, ¿no? ¿No? Señores, prohíbe el licor. ¿Qué vas a beber? Pues en otras iglesias no se les permite tomar, ¿es correcto? ¿No? Nada menos que, y la ropa ceñida. Y la ropa ceñida. ¿Y qué es la ropa ceñida? La ropa apegada, pues. Por eso ustedes han visto de algunas iglesias, las mujeres andan con ropas amplias, ¿no? Se dan cuenta. Ese es Juan Calvino. Los dos lo hicieron por cuestiones básicamente religiosas, ¿no? Pero acá viene la cuestión del anglicanismo, ¿ya? El anglicanismo, ¿dónde está, chicos? En Inglaterra. Inglaterra. ¿Correcto? ¿Quién lo promovió? Porque acá en Alemania, Martín Lutero, en Suiza, Juan Calvino. Acá, chicos, nada menos que el propio rey, el rey Enrique VIII, el mismo rey de Inglaterra, Enrique VIII, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Este Enrique VIII, jovencitos, él había contraído matrimonio con una española llamada nada menos que Catalina de Aragón, ¿correcto? Estaba casada con Catalina de Aragón, ¿no? Con la tía de Carlos V. Y resulta que España era uno de los mejores aliados de Roma. Y por ahí había una fuerte influencia de la monarquía española hacia España. Y estaban buscando que un descendiente español pueda ser de Inglaterra. Y Inglaterra no miraba nada menos que la intromisión, nada menos que de los españoles en su reino. Pero este Enrique VIII busca divorciarse. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces el único que podía suceder al rey Enrique VIII era un hijo varón. Y él estaba nada menos casada con Catalina de Aragón y había tenido una hija llamada nada menos que María. Pero él buscaba un varón.
y él presenta su divorcio. Este Enrique VIII busca nada menos que divorciarse, ¿no? Busca nada menos que el divorcio. Bueno, y como el divorcio era un sacramento para la Iglesia Católica, el Papa, nada menos que Clemente VII, no acepta nada menos que el, el divorcio, nada menos que de este Enrique VIII, ¿no? Entonces, le niegan el divorcio, ¿no? Queriendo aún mantener ahí la unión con Catalina de Aragón y la presencia de la corona española. ¿Qué hizo el rey? El rey nada menos que pactó con su parlamento y dieron un documento que se llama la Acta de Supremacía. Miren, se llama la Acta de Supremacía. ¿Y qué plantea esta Acta de Supremacía? Miren, plantea que con este documento el rey de Inglaterra, Enrique VIII, se declara líder, la cabeza de la Iglesia en Inglaterra. En otras palabras, rompe su vínculo con Roma. ¿Me dejo entender? Y él mismo firma su divorcio. Chao Catalina de Aragón, y él mismo se autoproclamó jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra y fundan el anglicanismo. ¿Y qué es este Enrique VIII? Contrae matrimonio con una nueva mujer llamada Ana de Boleno. ¿Pero qué creen? También tuvo una hija de nombre Isabel, ¿no? Y luego las dos hijas de este señor, María e Isabel, ingresan en una guerra civil en Inglaterra y gana menos que Isabel, ¿no? Y bueno, Isabel primero, la era isabelina, organiza la iglesia anglicana nada menos que en dicho país. Así surgen las iglesias protestantes en ese entonces. ¿Mm? Entonces, consecuencias. La iglesia católica estaba perdiendo creyentes, fieles, estaba perdiendo el diezmo. ¿Y esto le convenía a la iglesia católica? Obviamente que no. ¿La iglesia católica se quedó con los brazos cruzados? Claro que no. Así que la iglesia católica hizo de cosa su reforma católica, o miren, en otros textos está así, miren, la contra, miren, la contrarreforma, en contra de la reforma de los protestantes. Miren, ¿ya? Está la reforma o la contrarreforma. Muy bien, profe. Comencemos. 1. Definición. La Iglesia Católica sabía que estaba yendo mal y que tenía que detener el avance de los protestantes. Así que la reforma católica o la contrarreforma es nada menos que es la reacción, ¿correcto? Es la reacción de la Iglesia. Obviamente la Iglesia Católica, ¿no? ¿Para qué? Para combatir. ¿A quiénes? ¿Cómo se les llamaba a ellos? Para combatir a los protestantes. Porque cada vez más europeos se sentían identificados con los protestantes. Es que la iglesia se había alejado de ellos, ¿no? Obviamente la iglesia quería recuperar nada menos que su poder, la iglesia católica. Fue un movimiento disciplinador, ¿no? Movimiento. Dijo, hoy hemos cometido heresía, hay que disciplinarnos. Movimiento para disciplinar a la misma iglesia, ¿no? A su propia iglesia. Hay que disciplinarnos. Estamos haciendo mal las cosas, ¿correcto? ¿Bien? Y entonces, ese era el objetivo, pues, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo? Detener el avance, ¿no? ¿Para qué se había creado esto? ¿Cuál fue el objetivo? ¿No? Evitar, ¿no? Detener el avance. ¿De quiénes, chicos? De los protestantes. Muy bien, profe. Y
para detener el avance de los protestantes, tenemos que, nada menos que al promotor. Entonces, ¿quiénes fueron, no? El promotor. Es decir, y acá está el promotor. ¿Y quién fue el que dijo, oye, no, tenemos que disciplinarnos? Es nada menos que el Papa Paulo III. Él, ¿no? Él es el Papa Paulo III. Entonces, él es el promotor, él es el que organiza nada menos que a la Iglesia Católica. Dijo, no, tenemos que disciplinarnos. Entonces, gracias a él, con las ideas de él, con la participación de él, se logra en algo detener el avance de los protestantes. ¿Correcto? Entonces, ahí está Paulo III. Y este Paulo III organizó una reunión de representantes de la Iglesia Católica. Acá están reunidos, mírenme. Y cuando se reúnen los representantes de la Iglesia Católica, se llama un concilio. Así que él convocó al concilio de Trento. Así se llama, el concilio de Trento. ¿Qué es el concilio de Trento? Es la reunión de los altos jerarcas del alto clero, ¿no? Obispos, arzobispos, cardenales, teólogos, que se reúnen y van a debatir qué es lo que van a hacer para poder detener el avance de los protestantes. Y se reunieron en el famoso concilio de Trento, en Italia. Y cuando se reunieron, llegaron nada menos que acuerdos. ¿Cuáles son los acuerdos que vamos a hacer? Y se tenía que tomar nada menos que decisiones. Entre los acuerdos, uno dice, ¿no? ¿Saben qué, señores? Vamos a oficializar la verdadera Biblia. ¿Saben qué? Se respeta la Biblia Vulgata. Es la única oficial, ¿eh? La Biblia Vulgata. Oye, lo que tradujeron Martín Lutero al alemán, Juan Calvino, no. La única traducción original, ¿no? Es nada menos que se encuentra en la Biblia Vulgata, que es la traducción latina del texto bíblico original griego. Dijo, no, ya el único, es la traducción latina, nada menos. ¿No? ¿Ya? ¿Qué más? Oye, se reafirma. Se reafirma. ¿En qué se reafirma? En la autoridad papal, dijo, ¿no? Oye, han cuestionado al Papa. Muy bien, el Papa es la única autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pero los protestantes dicen otra cosa. No, nosotros estamos acordando que el Papa es la máxima autoridad. Ah, ya. Bueno, se reafirma. Acá varias cosas, ¿no? Se reafirma el culto a los santos, a las vírgenes. Oye, pero nos están criticando, señores. Nosotros estamos quedando ahí. El culto a los santos, a las vírgenes. Los protestantes dicen 2 sacramentos, no, señores. Reafirmamos, son 7 sacramentos. Ah, ya, bueno, si ustedes lo dicen, será, pues no. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Se reafirma el uso del latín, nada menos que en las misas, ¿no? Se reafirma en las indulgencias. Él dijo, oye, las indulgencias son legales, pero no, vamos a modificar algo, pero sí, las indulgencias son legales, ¿ah? Se reafirma nada menos que la Iglesia Católica en México, ¿ah? Reafirman los sacramentos, pero miren, acá lo más importante, se reafirma el celibato, ¿no? Celibato obligatorio. Mira, acá un ratito me puede escribir bien. Un ratito, acá estamos. Acá. Hay una ocasión acá abajo, como están las opciones, no sé. Ahí está. Celibato obligatorio. Ahí está. ¿No? Oye, pero los protestantes, no, ese es el problema de los protestantes. Señores, aquel que quiere seguir a la Iglesia Católica
Tiene que cumplir así como hizo Jesús, hizo su celibato, muy bien, también tiene que cumplir su celibato. Entonces, el celibato es obligatorio, ¿correcto? Y bueno, era para que los sacerdotes no hereden sus bienes a sus hijos, ¿no? Una discusión, ¿no? Se dan cuenta. Muy bien. También hubo nada menos que un proceso, ¿no? Pues, el proceso. ¿Qué hicieron los protestantes? Uno, va a surgir nada menos que, se pone acá, la creación de la Compañía de Jesús. Se crea una nueva orden religiosa, ¿no? La Compañía de Jesús. ¿No? Se estableció nada menos que el índex. ¿Qué es? Ahorita vemos. Y se reactivó el Tribunal de la Santa Inquisición. El Tribunal de la Inquisición. ¿Sí? Entonces, entre los acuerdos también dentro del Concilio de Trento, sea nada menos que ¿la creación de qué? De la Compañía de Jesús, que también son llamados los jesuitas, o también llamado la Milicia de Jesús. ¿Ah? ¿Y por quiénes fue creado? Nada menos que fue creado, nada menos que por San Ignacio de Loyola, ex soldado, ¿no? Que había combatido, ¿no? Pero él no cree ver la imagen nada menos que de Dios y que tenía nada menos que dirigir esta compañía, y él funda nada menos que la Compañía de Jesús, que tuvo nada menos que una rígida disciplina, ¿no? Por eso le llaman la milicia, el ejército de Jesús, ¿no? Una rígida disciplina. ¿Ah? ¿Qué más? Y tenían que tener una profunda preparación intelectual, una profunda lealtad y una obediencia únicamente al Papa Romano. Obediencia al Papa Romano. Ahí está la Compañía de Jesús. También se establece nada menos que el índex. ¿Y qué era el índex? Era nada menos que es la relación, ¿no? La relación nada menos que de los libros prohibidos. Para los católicos. Prohibidos para los católicos. Y si saben que católicos están prohibidos de leer estos libros. No pueden leer ustedes estos libros. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Porque obviamente promovían nada menos que algunas ideas de los protestantes, ¿no? Promovían ideas contra la misma Iglesia Católica, así que prohibieron las lecturas, por ejemplo, de Desidero Erasmo de Rotterdam, ¿correcto? Prohibieron las lecturas nada menos que de Giovanni Boccaccio, del Decameron, ¿no? De Nicolás Copérnico, de Galileo Galilei, por ejemplo. Ahí estaba la relación de los libros prohibidos. ¿Mm? Y luego se reactiva el Tribunal de la Santa Inquisición. ¿Y en dónde se reactiva esto? En España. En España y sus colonias. Los famosos museos de la Santa Inquisición. ¿Correcto? ¿Y para qué se crea este tribunal? Para perseguir. ¿A quiénes hay que perseguir? Nada menos que a los reformistas, a los miembros de otras religiones, a los cristianos herejes. Perseguir a los protestantes. Y cristianos herejes, ¿no? Los llevaban a ese tribunal, ¿no? Y los juzgaban en ese tribunal, los torturaban, como tú puedes ver en imágenes. ¿Y por qué los torturaban? Para que se retracten, para que ellos nieguen, ¿no?
creen sus propias ideas. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, ese es el tribunal de la Santa Inquisición. Y así la Iglesia Católica pudo contener en algo el avance de los protestantes. Pero hoy en día, ¿no? Existen muchas iglesias, ¿no? Todos hablan de Jesús, de la Biblia, pero todos se basan en sus interpretaciones, ¿ya? Bien, ese es el tema del día de hoy, ¿ya? Ahora pasemos a las preguntas. Las preguntas son abiertas, ¿no? Ya no están poniendo para marcar. Muy bien. 1. ¿En qué consistió la reforma protestante? ¿En qué consistió? No es nada menos que la ruptura de quién. Es la ruptura de la iglesia católica. Pues. ¿No? Fue un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? Anticlerical y antipapal, ¿no? Contra la iglesia y contra el papa, ¿no? ¿En qué países se inicia la reforma protestante? ¿Dónde? Martín Lutero, ¿dónde se va? Alemania. Juan Calvino, Suiza. El rey Enrique VIII, la misma Inglaterra. Ahí está. ¿Cuál es el aporte renovador de la reforma protestante en la historia de la sociedad del siglo XV? ¿Cuál es el aporte renovador? Chicos, nada menos que la libre interpretación. ¿De qué? De la Biblia. Porque los únicos que podían interpretar la Biblia eran los hechilleros. ¿Mm? La reforma fue una revolución o rebelión, ¿no? Pablo Similar fue una rebelión, ¿no? Porque la revolución, chicos, ya es algo más radical, ¿no? Que incluye guerras, enfrentamientos, ¿no? En cambio, la reforma fue una rebelión porque obviamente hubo promotores que fueron perseguidos, ¿no? Y sus ideas se mantenían, ¿no? Ya está. Mencione a los precursores nada menos que de la reforma religiosa. A los que hemos hecho es Martín Lutero, Juan Calvino, pero miren, cuando hablamos de precursores, por ejemplo, tenemos a un tal John, ¿cómo era? John, me acuerdo su nombre, ahí está. Se llama John Wycliffe, ¿no? Allá nada menos que en Inglaterra, tradujo la Biblia nada menos que al inglés, pero no se podía hacer eso, ¿no? A ver, nada menos que en la actual Checoslovaquia había un tal John Hus, ¿no? Y también, pues, ¿no? Quería proponer unas limitaciones nada menos que al Papa, pero fue quemado en la hoguera, nada menos que este John Hus, ¿no? Entre los promotores, ¿no? O los precursores, los que iniciaron. Acá, ¿quién se encuentra también? Desidero, ¿se acuerdan del humanista Erasmo de Rotterdam? Con su libro El elogio a la locura. ¿Cuáles son las causas que desencadenaron la reforma? Uy, chicos, pues no. ¿Qué cosa? La simonía. ¿Qué más? La inmoralidad. La corrupción de quién? Del clero, pues, ¿no? La venta de indulgencias. Uy, esto sobre todo. Las indulgencias. ¿Ya sabes qué son las indulgencias? Ahí está, ¿no? Explique cómo se manifestó la corrupción en la Iglesia Católica. Uy, con la venta, bueno, nuevamente, ¿no? Con la venta de indulgencias. ¿Y qué eran las indulgencias? Era una salvación divina, era nada menos que comprar la salvación. ¿En qué consistió la venta de indulgencias? ¿No? Una salvación divina, ¿no? ¿No? La compra del perdón divino, ¿no? Comprabas y ya te habías salvado de ir al infierno, ¿no?
¿Por qué el Papa Julio ordenó la venta de las indulgencias en Europea? Ah, esto fue importante, chicos. Porque acuérdate que la iglesia también fue un mecenas. ¿Y quiénes eran los mecenas? Los que financiaban a los artistas, ¿no? Nada menos para promover, ¿no?, la construcción y la pintura de los renacentistas cristianos, ¿no? Sus obras, ¿no? ¿Acaso la Capilla Sixtina, la Última Cena, ¿no? El David de mármol, de bronce, ¿acaso eran gratis? Era gratuito, ¿no? Hay que pagar por ello. ¿Cuáles son los fundamentos de la doctrina? Uy, un montón, ¿no? Rechaza. Aquí está todo el tema, pues, ¿no? Son preguntas abiertas y no, bueno, ya, tenemos acá. Rechaza. ¿Qué cosa rechaza? La autoridad papal, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Qué más rechaza? El celibato. Solamente, ¿no? Acepta 2 sacramentos, rechaza el culto a las imágenes, a los santos, ¿no? Aquí eres formado una liga de Esmalcada. Ya, la liga de Esmalcada fue una liga, ¿no?, de los príncipes, ¿no?, de príncipes protestantes, ¿no? Liga de príncipes protestantes del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Para defender, ¿no?, contra los reyes católicos, ¿no? ¿Y quién era el rey? Ese rey católico era sobre todo Carlos I, rey de España, o Carlos V, ¿no? La Liga de Nuremberg. Esto es todo lo contrario. Si la Liga Esmalcada es los príncipes protestantes, la Nuremberg es una liga de los príncipes católicos. De los príncipes católicos, ¿no?, contra los protestantes alemanes, ¿no? Contra los protestantes alemanes. Listo. ¿Qué labor cumplía Juan Tetzel en Alemania en la época de la Reforma? Él vendió, ¿no? Él traficó y vendió las indulgencias. Fue el traficador de las indulgencias. Vendía, ¿no?, a su gana nada menos que las indulgencias. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? ¿Qué papel cumplió el Imperio Alemán en la época de la Reforma Luterana? ¿No? Uno, protegió ¿a quién? A Martín Lutero, ¿no? Uno, ¿no? Otro, se hizo la difusión del luteranismo, ¿no? Uy, ¿cuáles son las características de la Reforma Calvina? También Juan Calvino, ¿no? Sobre todo era más, acá, ¿no?, más disciplinado y riguroso, ¿no? Y cuando decimos más disciplinado y más riguroso, es que él prohíbe. ¿Qué cosa prohíbe? Las fiestas. ¿Qué más? El licor. No pueden tomar, ¿no? La ropa ceñida. Las mujeres tienen que vestirse con ropas amplias, ¿no? Rechazar todo lo mundano, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos, ahí está la reforma religiosa y la reforma protestante. Muy bien, nos vemos el día de
la asesoría. Chicos, hasta luego.